Pedro Acosta y el día de hoy les voy a explicar sobre los dispositivos de almacenamiento. Quiero iniciar diciéndote que un dispositivo de almacenamiento es un dispositivo de lectura e escritura de datos digitales. Estos pueden guardar la información de manera permanente, pero también han sido diseñados para eliminar gestionar los archivos que se encuentren dentro de la computadora. Existen dos tipos de almacenamiento. Unidad de almacenamiento primario. Esta unidad es la memoria RAM, también conocida como memoria de acceso aleatorio. Los datos que se escriben en este dispositivo se guardan de manera temporal, lo que significa que cuando una vez la computadora se apague, los datos van a quedar eliminados. Unidad de almacenamiento secundario. La unidad de almacenamiento secundario se caracteriza por la capacidad de guardar la información a pesar de que la computadora se apague, lo que significa que éste guarda la información de manera permanente. En la antigüedad, los hombres han tratado de buscar formas de guardar los datos y la información adquirida. Es por eso que se han ido creando los dispositivos de almacenamiento. La primera fue la tarjeta perforada o simplemente tarjeta, que está hecha de cartulina con perforaciones donde se guarda la información según los códigos binarios. El segundo dispositivo de almacenamiento que se creó fue el disco duro, pero en ese tiempo era de un tamaño muy grande, como el tamaño de una computadora, que obviamente no iba introducida en la computadora. Esta iba conectada en forma exterior por su gran tamaño. Esta sí podía almacenar información, pero muy poca, porque tenía poca capacidad de almacenamiento, que era como 5 GB, que en la actualidad es muy poca. Después se han ido creando otros dispositivos de almacenamiento, que en la actualidad aún se los utiliza, pero lo que los diferencia es el tamaño, porque en esos tiempos el tamaño del disco duro, de los discos lectores, eran muy grandes, a comparación de la actualidad, que son más pequeños, más fáciles de utilizar y tienen mayor capacidad de almacenamiento. El HDD, más conocido como el disco duro, es un dispositivo de almacenamiento que guarda la información de manera permanente en tu computadora, que a pesar de que éste se apague, la información que lleva adentro va a seguir guardada sin sufrir ningún efecto. Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que utiliza un sistema de grabación magnética que almacena los datos digitales de manera más rápida y segura. Los datos se almacenan en una serie de discos o platos que son entre 2 o 4 generalmente, que están cubiertas por una capa fina de material magnético. Ventajas y desventajas del HDD. Menor peso y tamaño, mayor capacidad de lectura, mayor precio en gigabyte, menor capacidad de almacenamiento, más vulnerable a los golpes y consume más energía eléctrica que otros dispositivos de almacenamiento. Partes que componen el HDD: el disco, el motor, el cabezal de lectura y escritura, el accionador, la interfaz, los puentes y el sometimiento de energía. El SSD es unidad de estado sólido, un dispositivo de almacenamiento que utiliza una memoria no volátil y en cambio utiliza una memoria flash en la cual almacena los datos. En comparación a los demás discos duros tradicionales, la unidad de estado sólido es menos sensible, más liviana y tiene un menor tiempo de acceso. También tiene una mejor latencia, lo que significa que tiene un mejor rendimiento en cuanto a la carga de sistemas operativos, software y la transferencia de datos. Las unidades SSD pueden utilizar la misma interfaz SATA que los discos duros porque son fácilmente interrelacionables y no tienen la necesidad de recurrir a adaptadores o tarjetas de expansión. El USB. La unidad central de bus es un dispositivo de almacenamiento
masivo que utiliza la memoria flash para guardar la información. Este se conecta a la computadora mediante un puerto USB y la información que ésta introduzca va a poder ser modificada millones de veces durante su vida útil. Este conocido flash es portátil y puede ser manejable. También nos sirve para la transferencia de archivos de dispositivo a otro dispositivo. El USB puede conectarse a periféricos, el ratón, el teclado, el parlante, o también puede conectarse a una fuente de electricidad para cargar un móvil, una tablet o otro dispositivo. O podremos referirnos también al USB memoria, que es quien lleva los documentos, o como conocemos, un flash, un pendrive. Este USB no requiere de una fuente de alimentación ni una batería, ya que recibe la energía del mismo dispositivo del cual está conectado. Discos ópticos. Son un producto de almacenamiento de datos que guarda el contenido en formato digital. Estos pueden leer y escribir la información mediante un láser. ¿Cuáles son los tipos de discos ópticos? Los más comunes son discos compactos CD, discos de videos digitales y versátiles digitales DVD y discos Blu-ray BD. La tarjeta SD es una pequeña tarjeta que nos permite guardar la información de dispositivos móviles como un teléfono móvil, una cámara digital, una tablet etc. Esta se diferencia por sus medidas, su capacidad de almacenamiento de contenido y la velocidad en la que se transmiten y se copian los datos. Cada vez son más pequeñas y está mejorando su capacidad de funcionamiento, y esta hace que entre más pequeña, más útil. Nosotros la conocemos como una tarjeta de memoria, que es lo que tienen los teléfonos móviles, que es donde se guardan todas las imágenes, videos, documentos y todo aquello. Como sabemos, viene en diferentes capacidades, vienen en 16 GB, en 8 GB, en diferentes capacidades. Entonces, esto hace que pueda ser más útil y más fácil de manejar esta tarjeta SD, que es un buen dispositivo de almacenamiento para los 5 dispositivos de almacenamiento, los cuales los mencioné, son muy utilizados en la actualidad, ya que son necesarios para poder guardar la información o los datos de la computadora, como lo dije anteriormente, de forma temporal o permanente. Pero son fáciles de usar, tienen una mayor capacidad de almacenamiento que son muy necesarios para las computadoras portátiles o de escritorio, los cuales son más utilizados en estos tiempos. Eso sería todo por hoy. Gracias por tomarme atención y nos vemos en un próximo video.